hace matemáticas. Entonces, yo hace muchos años que inicié a hacer el pregrado, si hay que investigar, la básica,
Tenemos ahora en tributación, todos la verdad que los profesores comentan lo mismo, que son bien No, bien bueno, bien bueno. Está bien. Tú me dices y listo. Ya. ¿Y cuánta gente tenemos conectada? No sé. 22 para el Ya, perfecto. ellos de- No, no importa, niña, si no hay ningún problema. Yo los voy a dejar un ratito. Sí, y ahí terminando yo te... Cero problema, gusto de verte. Ya. ¿No es muy claro poner las luces o sí? No se ve bien porque como los de sus casas, esto ya se está proyectando en la pantalla. Ya. Entonces igual lo ven bien. Ok. En todas las salas tenemos terrazas hacia afuera. Ah, mira. Ahora, con el tema del patio también mucho. No, sí, eso lo tengo. Ah, pero súper bueno. Súper bueno y buena vista. No, súper bueno. Están trabajando. No, súper bueno. Los felicito. Los felicito. ¿Esto está conectado o lo tengo que conectar? Sí, está bien. Ya. Ok, Sí, se escucha bien. perfecto. Hola. Si llega gente, no hay ningún problema. Que entre nomás, no tengo inconveniente. Bien. Muy buenas tardes. Lo que les voy a, lo que les voy a compartir es lo que en definitiva es hoy día una visión económica de lo que está pasando en Chile y fundamentalmente cuáles son los principales desafíos. Me voy a meter en los temas económicos, tratando de revisar un poco lo que es el mundo, pero fundamentalmente aterrizando a lo que es la situación que hoy día estamos viviendo a nivel, particularmente a nivel de lo que es nuestro país. Entonces, ¿cuáles son los tópicos que vamos a ver? En primer lugar, veamos un poco qué está pasando respecto del escenario actual. Respecto del escenario actual, hoy día vemos a un Estados Unidos que lo que ha hecho es empezar con un recorte de tasa. La verdad es que la Reserva Federal Norteamericana había estado tremendamente reacia a empezar a flexibilizar la reducción de tasa, dado que la economía norteamericana seguía teniendo un incremento en el consumo con la consecuencia que eso tenía en la inflación. Ya hace aproximadamente cerca de un mes y medio comenzamos a ver que la meta de la inflación que se tenía propuesta por parte de la Reserva Federal se estaba cumpliendo y eso quiere decir que nos sorprendió bajando la tasa de interés en 50 puntos base. Eso sucedió cuando nosotros celebrábamos las fiestas del 18 de septiembre, porque el 18 de septiembre la Reserva Federal Norteamericana baja entonces la tasa de interés en 50 puntos base. Los agentes económicos y el mercado esperaba que esta tasa se bajara en 25 puntos base, por lo tanto sorprendió positivamente y eso llevó entonces a que empezamos a ver una reducción de la tasa de interés en varias partes del mundo. Después vamos a ver cuáles son los desafíos que tiene un poco Estados Unidos. Por otro lado, como decía, la inflación ha descendido algo más rápido de lo previsto, básicamente contemplándose lo que es un aterrizaje suave, lo que en definitiva se conoce como el soft landing. El soft landing es justamente un aterrizaje suave. En segundo lugar, Europa ya está embarcada en ese camino. El Banco Central Europeo hoy día acaba de tomar una decisión bastante también en la línea con lo que hizo Estados Unidos en menor escala y rebaja la tasa de interés en 25 puntos base. También se está viendo en general en Europa que ha habido entonces una disminución del punto de vista de la inflación. Y en la misma dirección estamos viendo avances en Latinoamérica, tanto en Perú como México.
Eso vamos a ver qué nos impacta del punto de vista de lo que es la economía, del punto de vista local. Por otro lado, China anuncia un paquete de estímulos monetarios. Eso se ha traducido en que hemos visto un repunte en el precio del cobre. Hace un par de semanas atrás vimos un cobre a 4,60 dólares la libra. La verdad es que asombroso. Y hoy día estamos viendo un valor del precio del cobre de 4,40 dólares la libra. Muy bueno para la economía chilena. Claramente, este paquete de estímulos monetarios ayuda un poco a que la economía china se empiece a flexibilizar. No nos olvidemos que una de las principales variables para lograr un incremento del punto de vista de la tasa de crecimiento en China es también el incremento en el consumo chino. Estábamos frente a una situación compleja desde el punto de vista inmobiliario, con quiebras de empresas inmobiliarias, con un freno en la construcción, y eso entonces lleva a que la preocupación fundamental era que China iba a tener entonces este año 2024 una tasa de crecimiento similar al 2023, muy pobre para lo que podría ser China. Uno de los grandes problemas que tenemos en general con el mercado chino es que el mercado chino es la principal fábrica del mundo, pero a veces nos encontramos con que su forma de administración 100% centralizada, nos produce y nos juega una mala pasada. Por otro lado, en Chile, la demanda interna hoy día no logra realmente tomar suficiente impulso. Vamos a ver después cuando aterricemos en Chile. Hoy día estamos viajando por el mundo, pero cuando aterricemos en Chile, vamos a ver que nos falta un poco más de dinamismo y vamos a ver la razón. Vamos a ver lo que pasa en Chile y vamos a terminar la presentación de hoy viendo un poco el vaso medio lleno, vale decir, analizando cuáles debieran ser los principales desafíos que vayamos a tener desde el punto de vista nacional. Por otro lado, el Banco Central apunta entonces a apurar la normalización respecto de lo que es la tasa de interés, normalización monetaria, reconociendo que existen ciertas holguras en la economía. Pero vamos a ver un tema que me está un poco preocupando y que es que empezamos a ver que es muy probable que empecemos un incremento en lo que es en el fondo la alimentación a nivel mundial. Los costos de las materias primas en general, fundamentalmente en todo lo que es la alimentación, lo vemos a nivel mundial incrementándose. Hoy día la declaración que hizo la presidenta de la Reserva Federal, perdón, del Banco Central Europeo, fue tremendamente clara. Dijo, no vamos a subir la tasa de política, no vamos a bajar la tasa de política monetaria más allá de lo que vamos a bajar ahora, 0,25, o sea, 25 puntos base, porque vemos que hay ciertos temores de un rebrote del punto de vista inflacionario. Después vamos a ver por qué estamos diciendo eso. Y por último, de alguna manera el tipo de cambio se nos está ajustando al alza desde el punto de vista del país. Cuando vimos este estímulo que hizo la Fed de bajar la tasa en 50 puntos base, se nos pega una baja importante el tipo de cambio, llegando en un par de días a ser menor a los 900 pesos. Pero posteriormente rebrotó y hoy día estamos con un tipo de cambio, hoy día subió casi 2%, estamos con un tipo de cambio de aproximadamente cerca de 940 pesos. ¿Ya? Veamos rápidamente una mirada internacional y tratemos de entender cómo esa mirada internacional nos afecta después a nivel nacional. Lo primero que estamos diciendo es que vemos acá que la inflación norteamericana se está alineando con la meta de la Fed, o mejor dicho, lo que está viendo la Fed es que la inflación de una u otra manera está llegando a los puntos en los cuales quiere que converja. No nos olvidemos que la meta que tiene la Reserva Federal norteamericana es que la inflación llegue al 2%. La inflación anual, esa es la meta que tiene.
Si nosotros analizamos acá, antes de lo que fue en el fondo el conflicto que tuvimos con el tema del COVID, vemos en definitiva que se nos dispara acá la inflación. No nos olvidemos que la inflación, tanto la inflación como la inflación subyacente, estaba a casi llegó a, en un momento determinado, interanual a sobre 7%. Nunca lo había tenido Estados Unidos, por lo menos en los últimos 40 años. ¿Qué es lo que pasa ahora? Claramente hemos visto durante el 2023 y 2024, y particularmente ahora, que tanto la inflación total, la línea azul, como la línea verde, que corresponde a la inflación subyacente, vale decir aquella que resta aquellos productos más volátiles, como son el tema del punto de vista de los combustibles, ciertos alimentos, el petróleo, lo que dice relación con algunos commodities. Y entonces, para evitar esa volatilidad, existe el concepto de la inflación, toda la canasta de productos, y de la inflación subyacente. Entonces, es bueno cuando nosotros miramos la inflación subyacente, porque en un momento determinado puede llovernos o puede caernos una helada, tenemos problemas con los frutas y las verduras, se nos disparan de precio, como ha sucedido muchas veces ahí, y nos encontramos con una inflación disparada. El mes de octubre, aquí me estoy llevando un poco a lo que está pasando en nuestro país, el mes de octubre es muy probable que tengamos una inflación muy alta, dado el incremento que tuvimos del costo de la electricidad. Y eso nos va a llevar entonces que esta inflación total va a ser mucho más alta que los meses anteriores. Esperemos que podamos cumplir con la meta que tenemos, que lo vamos a ver de inmediato. Pero si analizamos y sacamos el efecto de lo que es el costo de la electricidad, es muy probable que la inflación subyacente sea menor. Si vemos, por otro lado, el deflactor del gasto del consumo personal, fíjense que esta lámina es bastante interesante porque si analizamos la línea verde, esta línea verde corresponde a lo que es el gasto del consumo total. ¿Cuánto consumen las familias norteamericanas del punto de vista de lo que es en el fondo el gasto mensual? Y aquí vemos que como consecuencia de la pandemia, esto se nos disparó considerablemente. Ahora, la verdad es que aquí, al igual que lo que pasó en Chile, estamos encontrando que hay un fuerte incremento de apoyo monetario, producto que parte importante de la gente en el fondo estaba en sus casas. Entonces, esta línea roja nos muestra un poco el consumo de lo que son los bienes y esta línea verde nos muestra lo que es el consumo de servicios. Si nosotros vemos hoy día cuál debiese ser la meta o cuál debiese ser la proyección de la inflación en Estados Unidos, debiéramos terminar este año en 2,5%. ¿Qué significa eso en concreto? Significa que es muy probable que las próximas 2 reuniones que tiene la Reserva Federal este año, que es ahora en el mes de octubre y posteriormente en el mes de diciembre, nos encontremos con alguna sorpresa de baja en la tasa de interés. Y eso muy bueno para la economía nacional. En realidad es bueno para el mundo. ¿De cuánto va a ser esa baja? No creo que vaya a ser más allá de 25 puntos base cada uno de las 2 reuniones que se tienen. Por otro lado, si vemos un poquitito lo que pasa con respecto a las expectativas, aquí nada más que quiero mostrarles esta lámina que muestra un poquitito lo que ha significado la trayectoria. Aquí en los puntos rojos nos muestra en definitiva cuál debiese ser la trayectoria que tenemos en la tasa de política monetaria norteamericana. Debiéramos terminar este año con una tasa cercana al 4,4, 4,5. Hoy día estamos en el rango de 4,75 y 5. Quedan 2 reuniones de política monetaria y es muy probable que esas reuniones de política monetaria haya una baja de a lo menos 25 o 50 puntos base. Por lo tanto, debiéramos terminar con una tasa de interés de política monetaria, tasa de interés libre de riesgo, de aproximadamente 4,3%. Estas líneas verdes, que en realidad son varios puntitos, nada más que como cultura general, es lo que han votado en esas reuniones cada uno de los miembros que forman parte de la Reserva Federal Norteamericana.
A diferencia de lo que pasa en Chile, donde en Chile existe un directorio y existe 5 directores del Banco Central que votan respecto de las políticas monetarias, en Estados Unidos existen bancos centrales locales que se reúnen todos en lo que se conoce como la Reserva Federal Norteamericana. Entonces, cada uno de los diferentes miembros de este grupo, de esta ¿cómo se llama? Del conjunto de miembros que pertenecen a la FED, van votando. Y es interesante ver un poco las posturas. Fíjense que todavía hay variedad. De hecho, aquí había algunos que querían que esta tasa de interés fuera un poquitito más alta. Pero en general yo creo que vamos a ver que de aquí a largo plazo se va a converger en que la tasa de interés debiese llegar a los rangos esperados por lo que es el Banco Central, la Reserva Federal. Y eso nos muestra aquí esta gráfica. Esta gráfica aquí nos muestra, por un lado, lo que es en definitiva lo que es la tasa de interés. Hoy día la tasa de interés está aquí, en 5, 4,75 y 5. Y estas dos líneas, esta línea punteada azul y esta línea punteada roja, nos muestra lo que es la expectativa de la tasa de interés respecto de las operaciones futuras. Y aquí vemos claramente cómo la expectativa es a la baja. Entonces es muy probable que esto converja a tener entonces una posición que es lo que hoy día quiere la Reserva Federal desde el punto de vista de tener el respaldo que efectivamente va disminuyendo el consumo, va bajando la inflación y puede entonces disminuir la tasa de política monetaria. Interesante, sí, algunos temas como es lo que está pasando respecto de la estrechez laboral. Se está produciendo un tema en Estados Unidos que está bajando el consumo, pero también está incrementándose el desempleo. Y eso es lo que podríamos llamar estrechez laboral, donde la tasa de desempleo está aumentando. Y esa tasa de desempleo se muestra acá cómo entonces va disminuyendo la cantidad de vacantes que hay por cada una de las diferentes empresas. ¿Eso qué nos muestra en términos sencillos? Nos muestra o nos indica que estamos frente a un tema que explica esta baja en el consumo. Aquí vemos la tasa de interés, que un poco ya la había explicado. ¿Cuál es el escenario que podríamos validar del punto de vista del mercado laboral norteamericano? ¿Por qué estas láminas, no los quiero marear con muchos gráficos, pero por qué estas láminas? Básicamente porque estas láminas nos muestran o nos fundamentan desde el punto de vista matemático las decisiones que se están tomando. Y aquí vemos claramente que la creación de empleo está bajando. Si nosotros quisiéramos tomar y tirar una línea acá, esto está entre agosto del 2021 y agosto del 2024. Y vemos cómo, por ejemplo, todo lo que dice relación con servicios ha ido disminuyendo, pero no son muchos los que ha ido, todos estos que veíamos bastante elevados desde el punto de vista de creación de empleo, hoy día nos están disminuyendo. Y esta tendencia se está manteniendo. Eso obliga a las organizaciones a ser bastante más creativas. Y otro elemento que también lo estamos viendo en Estados Unidos es que la variación anual de la evolución de los salarios por hora también está cayendo. Y eso podría explicar parte de por qué entonces esta creación de empleo también está disminuyendo. Un tema relevante que lo tenemos a la vuelta de la esquina es lo que vaya a pasar respecto a la elección presidencial. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que la elección presidencial asoma entonces como foco de lo que es la atención de cara al escenario fiscal. Aquí vemos un tema de lo que está pasando y fíjense cómo se eleva del 2018 hacia arriba y hoy día estamos hablando de un déficit fiscal como consecuencia, de un déficit fiscal como relación del Producto Interno Bruto muy demasiado alto. Por ahí, por los meses, acuérdense que lo que pasa en Estados Unidos respecto de lo que es el escenario anual, a diferencia de Chile, que nosotros tenemos un año calendario de enero a diciembre,
Y por lo tanto nosotros analizamos el año 2024 de enero a diciembre. Estados Unidos tiene un calendario que es un calendario no cronológico con el calendario que nosotros tenemos en Chile, sino que ellos parten del 1 de julio hasta el 30 de junio del año siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede ahí que por ahí, por los meses de, en general en el mes de mayo, empiezan los problemas fiscales en lo que el presupuesto fiscal ya no hay dinero. Entonces tiene que ir el presidente al Parlamento a pedirle mayor cantidad de recursos. Y hemos visto cómo la deuda norteamericana ha ido incrementándose considerablemente, la deuda fiscal. Y aquí vemos la deuda pública. Esa deuda fiscal es deuda del gobierno. Esta deuda pública es deuda del país, deuda de la nación. Pero vemos cómo están aumentando ambas considerablemente. Bueno, ¿cuáles son los escenarios del punto de vista de las elecciones que tenemos en Estados Unidos de aquí a 2 semanas más? Claramente, si las elecciones fueran ahora, vemos un escenario complicado para la candidata Harris. Hasta hace 2 semanas atrás, veíamos mucho más tendencia de favorecer a la candidata Harris respecto del expresidente Trump. Pero los escenarios en estos últimos días se han acortado mucho. De hecho, ayer hubo una reunión en Pensilvania, que es uno de los, Pensilvania es uno de los condados bastante claves en lo que es elección presidencial. Y por lo tanto, hasta el momento Pensilvania, quienes votan en Pensilvania, quienes son en el fondo los delegados, que acuérdense que el sistema de elección presidencial es distinto al sistema de elección presidencial en Chile. Y entonces lo que vemos en Pensilvania, que hoy día lo que está tratando de hacer la candidata Harris es justamente tratar de lograr convencer a los votantes de cada uno de los estados que hoy día son más proclives al presidente Trump. Ahora, en el estado de Pensilvania, ayer sucedió una cosa bastante interesante, cómo la candidata Harris se junta con un conjunto de votantes republicanos. Y uno dice, ¿qué hace ella conversando con los votantes republicanos? Los votantes republicanos votan por Trump o debieran votar por Trump. ¿Y por qué no se junta con los votantes demócratas o que tienen interés en votar por ella? Y es justamente porque se está dando una situación en que esos votantes republicanos no están de acuerdo con respecto a la política del expresidente Trump. Entonces está tratando de buscar convencer lo que podríamos llamar el voto disidente. Y eso es bien interesante. Ahora, una de las cosas que vemos en esta elección presidencial próxima, en las próximas semanas, es que esto va a significar, como dicen los hípicos, un fallo fotográfico. Hoy día nadie se puede asegurar que la victoria la tiene una o la otra. Claro, si uno habla con la candidata Harris, por supuesto que va a decir que ella va a ganar, y si habla con el expresidente Trump, también va a decir que él va a ganar. ¿Qué variable podría ser interesante del punto de vista del análisis? Que las cámaras, independiente de la elección presidencial, las cámaras van a compensar lo que es en definitiva los programas de lo que es cualquiera de los dos presidentes. Y por lo tanto aquí vemos que es muy probable que no haya una situación en que tenemos un presidente Trump, demócrata, y ambas cámaras, perdón, republicano, y ambas cámaras son republicanas. Es muy probable que las cámaras, al igual que ahora, estén divididas. Y eso es bueno para la estabilidad del punto de vista del país. Dos elementos que son interesantes. Primero, que desde el punto de vista norteamericano, los riesgos fiscales, vale decir, la deuda, va a seguir presente independiente de quién resulte electo. Y eso quiere decir que es muy probable que veamos una profundización de lo que es ¿cómo se llama? De lo que es en el fondo el porcentaje de incremento del punto de vista de la deuda en base a lo que es el presidente Trump, el expresidente Trump, y se los voy a explicar de inmediato. La agenda proteccionista y geopolítica de Donald Trump
básicamente se va a enfocar en frenar la expansión de China. Y eso evidentemente va a acontecer y va a evitar que exista un crecimiento del comercio global de China para con Estados Unidos. Él lo ha manifestado en todos los tonos que él no quiere que China se transforme en el proveedor de todo en Estados Unidos. Trump, en su programa, quiere recortar mayor cantidad de impuestos, lo que va a generar un mayor déficit fiscal. Es muy probable que sea de 2 dígitos. Hoy día estamos cercanos al 8% del producto y es muy probable que si lo analizamos y consideramos los 4 años que es el periodo del presidente, lo más probable es que sea mayor a ese 8% que hoy día tenemos. Por el lado de la candidata Kamala Harris, lo que vamos a ver que ella es menos anti-libre comercio. Ha mostrado ya con bastante fuerza que tiene un sesgo por alzar los impuestos y por incorporar mayor regulación. Eso es, en definitiva, un tema que evidentemente podría ser que de alguna manera ayude a lo que hoy día tenemos como déficit fiscal, pero lo que sí vamos a ver es que sus políticas podrían generar aprensiones en los retornos de las compañías. Y eso quiere decir entonces que al tener políticas más restrictivas, al tener políticas menos de libre mercado, lo que probablemente nos encontremos es que eso se genere como una situación, en el fondo, menos ventajosa para lo que son las compañías y eso tenga impacto en el empleo, tenga impacto en el consumo, etcétera. ¿Ya? Pasemos un poco a revisar rápidamente lo que pasa con respecto a Europa. El Banco Central, como les decía hace un rato, el Banco Central Europeo avanza en un proceso de recorte de tasa. Y en este proceso de recorte de tasa lo vemos acá, cómo se nos disparó las tasas de política monetaria, la tasa de política monetaria es este color lila, y cómo se disparó. Y hoy día vamos viendo un recorte de tasa. Y este recorte de tasa, evidentemente que podría generar una situación que es lo que estaría esperando entonces el resto del mundo. Ahora bien, ¿cómo se fundamenta la decisión que tomó hoy día el Banco Central Europeo? Se fundamenta sobre la base de que está disminuyendo la inflación. Está disminuyendo la inflación en el fondo en Europa y eso quiere decir que ayuda un poco a que el proceso de normalización de la tasa de interés norteamericana, de la tasa de interés europea, sea un proceso de normalización que sea más acentuado. Quedan 2 reuniones de política monetaria en Europa y por lo tanto podríamos también encontrar que lo que suceda en Europa respecto de estas 2 reuniones es que veamos 50 puntos base de menor tasa de interés. También nos ayuda a nosotros y vamos a ver después cómo nos ayuda a nuestro país. Vemos la inflación entonces en Estados Unidos, que ya les explicaba cómo va disminuyendo. En la eurozona nos está pasando exactamente lo mismo. La expectativa norteamericana este año es terminar en 2,5. La expectativa de la eurozona es terminar en 2. Colombia está también en una tendencia exactamente igual, a pesar de que hay una brecha bastante más grande entre lo que quiere y la meta que se propuso. Y yo les hablaba también de México. Y en el caso de México, estamos viendo, evidente que estamos viendo varias cosas que nos han ido complicando en este periodo por lo que pueda significar y por eso que está tan expectante la presidenta hoy día de México, básicamente porque no da lo mismo quien sea el candidato. Si el que sale presidente es Trump, el escenario mexicano va a ser bastante más duro que si el escenario del presidente es Kamala Harris. Si sale la presidenta la señora Kamala Harris, es muy probable que veamos una relación con México más cordial. Y eso podría haber que efectivamente se cumpla, ¿ya?
Vayámonos más hacia Asia y veamos qué está pasando en China. Claramente, China ha mostrado cuentas de demanda interna aún muy débiles. China estuvo creciendo a más de 12 años a tasas de 2 dígitos. Hay varios economistas que plantean que esa tasa de crecimiento de 2 dígitos no era sustentable en el largo plazo. Y por lo tanto no era una tasa que se pudiera mantener per se en el largo plazo. Pero tampoco las tasas de crecimiento que hoy día tiene. Entonces esta flexibilidad significa que China tiene que un poco meter el pie acelerador para no tener el problema que el resto de Asia empieza a ganarles un poco terreno. Vemos las cifras de actividad económica y aquí vemos las cifras de producción industrial que han ido cayendo, las cifras de ventas minoristas que han ido cayendo. Pensemos un poquitito que esto es marzo del 2021. Y mire dónde estaban las cifras de ventas minoristas. Después se desploman, claro, se desploman con el COVID, pero después se pegan una alza considerable y hoy día vemos esto bastante tibio. Ahí tenemos un problema. Y el índice de actividad, este índice de actividad de Keyngan es el anterior presidente de China, donde a él le gustaba mucho que le mostraran un índice de actividad que tuviese solo 4 factores. Y por lo tanto ese índice de actividad se sigue manteniendo y también muestra este indicador hacia la baja, digamos. Lo que es bueno para nuestro país, pero lo pongo ahí porque sabemos lo que representa el precio del cobre desde el punto de vista de la demanda por parte de China, es que la posición neta especulativa y el precio del cobre está frente a un alza. Aquí en la línea verde vemos un poco la posición especulativa. La posición especulativa es cuando los agentes económicos toman una postura respecto de los futuros. Entonces toman una postura respecto de lo que son compras y ventas. Entonces eso tiene un componente especulativo no menor. Pero vemos que la posición especulativa, de alguna manera, los agentes económicos que juegan un poco a apostar que el precio va a estar más alto, más bajo, están un poco en sintonía con lo que está pasando con el precio del cobre. Y fíjense que el precio del cobre este último periodo, este último semestre, ha estado más alto de esta posición especulativa. Entonces, es muy probable que el próximo año, si se mantiene la tendencia que se espera del punto de vista de China, que nos acerquemos más a los $5 la libra. Y eso es un buen dato para lo que es en el fondo nuestro país. Por otro lado, aquí vemos en la gráfica roja, vale decir, en la gráfica más continua, vemos los miles de toneladas métricas y aquí vemos un poco el precio del cobre. ¿Esto qué nos representa? Nos representa un poco la gráfica de poder ver cuántos son los inventarios de cobre que hay en el mundo y cómo esos inventarios de cobre tienen efecto. Fíjense un factor que es interesante acá. Fíjense cómo el precio del cobre se dispara producto de que los inventarios están más bajos. Cuando tenemos compañías productoras de petróleo que están en huelga o que tuvieron algún problema, como ha pasado en Chile, de paralización como consecuencia de algún tema técnico, eso reduce los inventarios de cobre. Y al reducir los inventarios de cobre, eso tiene impacto directo en el precio del cobre. Y entonces aquí vemos este tema. Y aquí vemos cómo los inventarios han ido aumentando, pero también el precio del cobre se nos ha ido aumentando. Bueno, y uno dice, bueno, ¿y esto por qué? Si la demanda china no ha aumentado. Bueno, porque ahora está frente a una mayor normalización, entre comillas. Los mercados globales, entonces, en general, se están ajustando frente al ciclo de flexibilidad monetaria. Y aquí vemos los principales países y vemos todos prácticamente alineados. Quizás el único que está desalineado, entre comillas, Japón. ¿Cuál es el principal problema que tiene Japón? Que la gente no quiere gastar. La gente tiene muchos ahorros y no quiere gastar. Y entonces el gran tema que tiene Japón, ahora la verdad es que el presidente de la presidenta del Banco Central japonés fue contra todos los escenarios y evidentemente eso significó que lo que hizo fue subir la tasa de interés.
pero hasta hace 4 meses atrás y por mucho tiempo la tasa de interés real de lo que es la reserva, lo que es el Banco Central japonés estaba negativa por mucho tiempo. Entonces, nada, y es por eso. Hoy día, la verdad es que nos gustaría poder tener una política de esa manera, porque bueno, pero es cultura eso. Y aquí vemos un poquitito lo que pasa con el retorno de las monedas respecto del dólar. Aquí vemos en la línea roja las monedas en general latinoamericanas donde no está Argentina. ¿Por qué no está Argentina? Porque Argentina tiene un gran tema del punto de vista de volatilidad. Entonces te distorsiona lo que es la gráfica. Pero vemos un poquitito con que las monedas en general están más bajas que el dólar. Hay una depreciación importante de las monedas y lo estamos viendo en casi varias de las monedas. Si vemos el mercado del dólar en general también está tendiendo un poco a una normalización, y si vemos las monedas de la economía más desarrollada, vemos que están por sobre en realidad el dólar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el banco? Perdón, ¿qué es lo que debiéramos esperar del punto de vista del PIB internacional, viendo los principales países del mundo? Si nosotros vemos acá el año 2024, la verdad es que esto es los IPOM del año 2024, en la que esta es la relación de Chile para con el resto del mundo. Y vemos el IPOM del septiembre, el de junio y el de septiembre que tenemos ahora, vemos evidentemente una disminución de la tasa de crecimiento que la vamos a profundizar. Si vemos cuál debiera ser la realidad del resto de los países más relevantes, Estados Unidos debiera estar frente a una tasa de crecimiento de este año 2,4. Europa debiera estar en 0,7. Japón, lamentablemente, ahí está frenado. China se espera que con estas políticas que tomó hace un par de semanas atrás llegara a 4,7. Y Latinoamérica, sacando el escenario del punto de vista de Chile, debiéramos tener 1,2. Ahora, aquí, ¿por qué nos baja tanto el promedio de Latinoamérica? Básicamente porque el promedio de Latinoamérica, si lo tomamos, se ve castigado por lo que es en el fondo México, Argentina. Y entonces eso nos distorsiona un poco el tema. ¿Cuáles debieran ser la expectativa para los años 24, 25, 26? Esperemos que evidentemente lo que en definitiva es una tendencia hacia una cierta normalización. América Latina en general avanza hacia el control de la inflación. Y aquí vemos que todos los países, algunos más adelantados que otros, están frente a una situación de normalización. En rojo está la situación chilena, pero vemos que efectivamente también está en una situación de normalización. Quizás los más atrasados en esta normalización son en el caso de Colombia y son un poco el caso de México. Pero vemos el caso de Perú, que la verdad es que Perú hay que tener mucho cuidado con ellos porque desde el punto de vista económico están bastante bien. Entonces, ¿por qué digo yo eso? Porque en definitiva, lo que pasa ahí es que vemos que en definitiva están con proyectos de crecimiento bastante interesantes y eso, escucha, viene una envidia sana, digamos, porque en definitiva podríamos perfectamente bien como país estar ahí. Las tasas de interés de política monetaria, la verdad es que nosotros estamos con tasas de interés de 4,755, pero en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Que es probable que las dos reuniones de política monetaria que hay ahora de aquí al término del año, podemos ver la tasa nuestra más baja. ¿Quiénes están rezagados? ¿Quiénes tienen tasas bastante más altas? Lo tiene nuevamente Colombia, lo tiene México, lo tiene Brasil. Brasil le ha costado un poco la baja en la tasa por un tema del punto de vista de lo que es el consumo. En este recorrido que hicimos por el mundo, aterricemos en lo que pasa con respecto a Chile. Y lo primero que vamos a decir que vemos que las exportaciones han moderado el crecimiento. Y eso quiere decir entonces que por un lado hay una moderación del crecimiento de las exportaciones y por otro lado las importaciones también tienen una débil demanda. Entonces esto lo vemos acá, que vemos las exportaciones en dólares
y vemos las exportaciones en dólares, claro, esto es interesante, porque esto es la industria minera, pero por supuesto que la industria minera se ve influenciada por lo que dice relación con el precio. Pero si vemos acá lo que es la parte agrícola, lo que es la parte agrícola y aquí lo que es la parte industrial, en la parte industrial estamos bastante mal. En la parte agrícola hemos ido logrando buscar lo que es definitivamente mercados de nicho bien interesantes. Interesante lo que pasó con la cereza, el mercado de la cereza, un mercado que se desarrolló muy bien. Los cereceros lograron encontrar un nicho de mercado interesante con respecto al mercado de la China y han tenido entonces ahí una ventaja interesante respecto de lo que es hoy día, lo que está pasando en términos de la demanda de cerezas que tiene China. Una de las cosas que debiéramos acelerar es lo que está pasando en la industria del salmón. Fíjense que durante una buena cantidad de tiempo, Chile fue un muy buen productor de salmón y empezó a desarrollar la industria del salmón bastante. Y en un momento determinado estuvimos muy cerca de Noruega. Noruega es uno de los principales exportadores de salmón y por lo tanto empezamos a ver que en definitiva en algunos casos le ganábamos. Hoy día nos quedamos bastante atrás. Y yo creo que el problema que hemos tenido en la industria de salmón es que no nos han ayudado dos cosas. Uno, un poco el tema de la permisología, ese es un tema que lo vamos a ver más adelante. Y otro elemento que no nos ha ayudado es que ha habido cierta oposición, sobre todo de los lugareños, en que no quieren en el fondo más planteles desde el punto de vista de salmón. Y eso vamos a ver después que es un desafío que tenemos. Desde el punto de vista de las importaciones están bajo cero. O sea, las importaciones en este último periodo, la verdad es que muestran una tendencia que no es la que nosotros quisiéramos. ¿Por qué uno dice, bueno, pero por qué uno debiera alegrarse si tiene menos importación? Pero ¿cuál es el tema que tenemos con las importaciones? Que dependemos de muchas cosas. Entonces, en la medida que tenemos más importación, vamos a ver que esa importación que estamos trayendo, porque hay más consumo. Entonces ahí tenemos un temita que hay que analizar. Ahora, claro, aquí tenemos el efecto del COVID, que se nos fue pero si analizamos en el fondo lo que teníamos al comienzo, por supuesto que el escenario y esta guata fue marcada cuando tuvimos la contracción. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central? Ha bajado las expectativas de crecimiento. Y por lo tanto, las expectativas de crecimiento, esto es la última información del último IPOM, las expectativas de crecimiento están en el rango de 2,25 y 2,75. Hoy día vemos, en estos últimos 3 meses que nos faltan, vemos el precio del cobre hacia arriba. Por lo tanto, eso nos podría ayudar. Pero no nos va a ayudar. Yo discrepo un poco de la información que dio hoy día el presidente cuando en un discurso dijo que es muy probable que terminemos con una tasa de crecimiento cercana al 4. No lo veo por dónde. Yo creo que no conoce mucho de economía, pero ¿qué es lo que sucede? Que en definitiva yo creo que está más cercano a tener en el fondo un número de un 3%, que sería fantástico. Pero yo creo más que vamos a estar en el rango de 2,5. Lo que me preocupa un poco es la proyección, esta es del Banco Central, la proyección para el próximo año. Y la verdad es que la proyección para el próximo año y para el año siguiente es más baja que la proyección de este año. Eso sí que nos debiera preocupar. Y eso se explica en este indicador, formación bruta de capital fijo. Los economistas se jactan de ponerle nombres complicados. Formación bruta de capital fijo. ¿Y qué es formación bruta de capital fijo? Inversión. Y por lo tanto, aquí vemos que la inversión está frenada. Claro, proyecta el Banco Central que la inversión el próximo año va a crecer a tasas importantes. Pero esta inversión de 5,1 que uno podría decir, pucha, está bastante más interesante, es producto de estas disminuciones importantes que hemos tenido en la inversión. El resto de los indicadores, el consumo privado este año debiera ser, el consumo total debiera ser de un rango del 2, no muy distinto a los años anteriores. Y lo otro interesante en el fondo es que vemos desde el punto de vista de la brecha de actividad que está muy cercana al cero. Esta línea lila es el IPOM de septiembre, esta línea verde es el IPOM que tuvimos en junio. Los dos informes, falta el IPOM de diciembre, pero los dos informes del Banco Central
y aquí vemos que prácticamente han convergido. Ahora, baja entonces el Banco Central su proyección de crecimiento. Y la proyección de crecimiento la baja, y ya les dije, o sea, aquí prácticamente la vemos en el mismo rango. El consumo privado ha tenido una cierta alza, pero esa alza que la vimos en junio, hoy día está más en el fondo, es un poco menor. Y ya decíamos que la formación bruta de capital fijo, que es la inversión, claro, en los próximos años debiéramos tender, pero aquí esta va a seguir con una tendencia hacia la baja. Otro dato interesante es lo que pasa con respecto a la evolución del PIB desestacionalizado. El Producto Interno Bruto, la verdad es que vamos a terminar con un Producto Interno Bruto bastante bajo. El Producto Interno Bruto no minero, si le sacamos todo lo que es la volatilidad, o más que la volatilidad, si le sacamos los números de la minería que nos ayudan, debiéramos terminar con un producto con una tasa de crecimiento de 1, ya esto es la parte anual, que en términos de la variación del segundo trimestre debiera ser de menos 0,6, vamos disminuyendo. Y eso explica entonces que en definitiva lo más probable es que, porque este segundo trimestre tuvimos en el fondo variación negativa, tuvimos acá una variación espectacular, pero ojo, tuvimos una variación espectacular porque veníamos con números bastante bajos, ¿ya? La trayectoria de la inflación apunta básicamente a una convergencia. Si hay algo que ha hecho bien el Banco Central es lograr controlar un poco la inflación. Y la inflación, la meta de inflación que tiene el Banco Central para este año es 3,5. Yo creo que lo va a lograr en la medida que no se nos dispare mucho la inflación en el mes de octubre, que es probable, algunos analistas hoy día veían que están viendo una inflación de 0,8, entre 0,8 y 1, eso es mucho para un mes, pero explicada básicamente por el incremento de las cuentas de la electricidad. Eso debiera ser puntual. Ya en el mes de noviembre y diciembre no debiéramos tener ese shock. Y por lo tanto, en el año debiéramos ver que la inflación interanual debiera estar más cercana o tendiendo a ser más cercana a ese número. Y desde el punto de vista de la proyección de la inflación, la verdad es que la proyección de la inflación, el Banco Central quiere una proyección de inflación de 2,5% y proyecta para los años 25 y 26 que lleguemos a la meta del 2,5%. Yo aquí quiero hacer una sola observación. Y la observación que hago es que estamos viendo indicadores de incremento en lo que es el costo de los alimentos. Y ese incremento mundial que estamos viendo en el costo del alimento es lo que nos va a explicar que esto a lo mejor no lo vamos a cumplir. Pero no es que no lo vayamos a cumplir como Chile, sino que no lo vayamos a cumplir. Y ahí vemos entonces, como les decía anteriormente, la preocupación que hoy día están teniendo en el fondo también los otros bancos centrales en el mundo. ¿Y eso por qué? Porque vemos la tendencia del incremento en lo que es el rubro de los alimentos a nivel mundial. Ahí se está explicando por qué razón. No porque esté aumentando el consumo. Uno podría decir, aumentan los alimentos, pero está en el fondo aumentando considerablemente el consumo, sino básicamente explicado por dos grandes factores. El primer factor dice relación con un incremento de los costos. El incremento de los costos, costos de mano de obra y costos también de insumos. Pero hay un segundo elemento, que es el tema del punto de vista de las crisis hídricas que estamos teniendo a nivel internacional. Y eso también está afectando la producción de muchas materias primas necesarias para lo que es el tema de los alimentos. Y eso nos podría encontrar que en los próximos 2 años el tema de la inflación se nos empieza a disparar. Esperemos que eso no sea tan relevante. Lo mismo vamos a ver que eso podría tener el impacto del punto de vista de lo que significan el valor de los commodities. El Banco Central entonces ve un proceso de recorte de tasa más acelerado. Claramente aquí vemos lo que llegamos a tener, que llegamos a tener 11,5%, la tasa más alta que hemos tenido. ¿Pero por qué? Porque veníamos de una tasa bajísima y esto fue única y exclusivamente el factor post-COVID. Y el factor post-COVID nos llevó a que la tasa... Ahora, hay algunos que también discrepan y dicen, pero ¿por qué fuimos tan demasiado? ¿Por qué le pusimos tanta inyección a la economía? ¿Por qué le pusimos tantos medicamentos a la economía?
Pero claro, porque veníamos de un incremento del consumo gigantesco. Y entonces creo que esto fue bueno porque nos permitió bajar la meta de inflación. No nos olvidemos que llegamos hace 2 años con una inflación que no la veíamos. Y muchos de ustedes nunca supieron de que había en Chile inflaciones de 2 dígitos, pero tuvimos un año, que fue el año 2022, tasas de 2 dígitos, y eso no es sustentable. Después vino el bajón prácticamente en lo que ha significado un año, pero debiéramos ver una convergencia a llegar a la tasa que espera el Banco Central, que es la tasa de entre 2 y 3%. La trayectoria que ha tenido la TPM, en realidad, la tasa de política monetaria, esto es en el fondo prácticamente lo que se espera, esto es la tasa que en definitiva sea nuestro escenario base. Aquí estamos, nosotros estamos acá, es muy probable que terminemos el año en una tasa del 5%, si no es un poquitito menos, dependiendo de lo que vaya a pasar, pero que podamos llegar a la meta del Banco Central, que es que en los próximos 2 años tengamos una tasa de política monetaria entre 3,5 y 4%. En este último tiempo, los agentes económicos ven un proceso de alza de tasas más acelerado. Y eso lo vemos en lo que son, en el fondo, las tasas swap. Seguramente les tienen que haberse enseñado que las tasas swap son tasas de intercambio. Cuando yo combino tasas flotantes con tasas fijas, me da esta combinación de tasas swap. Y si aquí vemos, en el fondo, el comportamiento de estas tasas últimamente en escenarios de tiempo, 1, 2 años, 5 años, 10 años y 20 años, vemos que en el fondo todas convergen a una disminución del punto de vista de las tasas. Y eso entonces nos va a permitir explicar que debiéramos llegar a lo que es en el fondo el rango meta. Este disparo lo produjimos, o sea, se produjo como consecuencia del incremento en la tasa de política monetaria. El tipo de cambio también se está alineando a los fundamentos. Aquí vemos esta gráfica, me gusta mucho, porque muestra un poco lo que ha significado la volatilidad que ha tenido el tipo de cambio desde el 2019 hasta la fecha. Y vemos en definitiva determinados hechos. Aquí vemos el 18 de octubre del 2011, cuando el tipo de cambio se nos dispara, y se nos dispara como consecuencia de la gran inestabilidad. Y evidentemente ahí tuvimos 2 picas. Si les entrego la gráfica de los años anteriores, prácticamente teníamos muy poca volatilidad. Después nos viene efectivamente el efecto de la pandemia. Y el efecto de la pandemia, por supuesto que el efecto de la pandemia nos marca, pero no nos marca una volatilidad que uno dijera, esta cuestión se nos arrancó. ¿Qué es lo que nos marcó? Una volatilidad compleja del punto de vista del tipo de cambio fue la elección presidencial, que llevó a una volatilidad bastante alta, y después la primera propuesta constitucional, que llevó a una volatilidad. Hoy día, la verdad es que desde el punto de vista de estos escenarios post propuestas constitucionales, vemos un poquitito un escenario bastante más parejo de la volatilidad, vale decir, de la variación que pudiera tener como consecuencia del riesgo interno que el país pudiera tener. Este mapa no pretendo que puedan ver lo que representa cada uno de ellos, pero sí quedémonos con los colores. Los números no me interesan, los colores. Pero sí, este es bien interesante porque este mapa de calor nos muestra riesgo. Entonces, aquí estamos hablando de diciembre del 2021 y aquí estamos hablando de ahora, de agosto del 2024. Y fíjense que en este mapa de calor, prácticamente todo esto que veíamos acá, toda esta parte era al revés, hay muy pocos colores verdes. El color verde es poco riesgo o riesgo moderado, pero tenemos un color amarillo, después tenemos un color naranja y un color rojo. Del mapa de riesgo, aquí tenemos un riesgo controlable o riesgo en el fondo normal, y después vamos viendo cómo se van mostrando o van incrementando los riesgos. Cuando estamos con el riesgo rojo, ya es peligro, y ahí es una situación de peligro. Y entonces vemos que en general, este último periodo, vale decir el 2024, la expectativa de riesgo ha bajado considerablemente. Y entonces ya no tenemos este escenario. Ya no tenemos el escenario
que en definitiva estamos viendo, aquí acuérdense que tenemos 2 años de COVID, por lo tanto muchos de estos explican el tema. Pero por ejemplo, si analizamos ciertos conceptos acá, como son básicamente confianza, todos en definitiva ya están mostrando cuál es. Hoy día seguimos teniéndolos en rojo, lo que dice relación con la inversión. Seguimos teniendo en rojo lo que dice relación con lo que es la parte de crecimiento, pero en general vemos un mapa de calor bastante más controlado. Esto es interesante para poder ver lo que en definitiva es nuestro gran dilema con respecto a la inversión. Pero esto nos muestra, y esto es bien interesante porque nos muestra un poco la radiografía. Nuestro país sigue teniendo premios por riesgo bajos. Los premios por riesgo es lo que te aplican cuando Chile se endeuda y se va y se endeuda en el extranjero. Claramente, el valor referencial parte de la tasa libre de riesgo. Y la tasa libre de riesgo es X. Entonces te dicen, sí, pero esa es la tasa de Norteamérica, tasa libre de riesgo de Estados Unidos. Por lo tanto, usted me viene a vender un bono chileno. Y ese bono chileno tiene riesgo. Entonces nos aplican lo que se llama un spread de riesgo. Y ese spread de riesgo, que en definitiva es clasificación de riesgo, lo que nos muestra un poco es que cuando sube el riesgo, tenemos que pagar un plus adicional. Argentina hoy día tiene, hoy día el riesgo, lo vi hoy día en la mañana, y el riesgo argentino es 12,5% adicional. Vale decir, y eso que ha ido bajando, llegó a tener 22%. ¿Qué significa eso? Significa que si la tasa de interés es 3%, lo que paga Argentina por lo que es en definitiva su bono es 15,5%. El 12,5% es puro riesgo. Y entonces eso muestra un poquitito que acá seguimos nosotros como país de Latinoamérica, vemos que en definitiva somos el que tiene el más bajo riesgo país. Y un poco se explica por todos estos conceptos. ¿Qué es lo que vemos como preocupación? El consumo privado, que está cayendo, no ha logrado incrementarse. La inversión ni hablar, vamos a ver por qué, pero la inversión está muy de alicaída. Las exportaciones están con tendencia al alza, pero ojo, que esta gráfica nos muestra un poco lo que ha sido el factor precio del cobre. Entonces ese factor precio del cobre nos muestra un poquitito esa subida. Bueno, sí, eso igual nos ayuda, pero en definitiva debiéramos tender, porque las exportaciones nos ayudan por 2 factores, por el tema de precio, pero también por el tema de tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio sube, nos ayuda. Y lo otro tema que nos preocupa es el consumo del gobierno. Claramente el consumo del gobierno sigue siendo alto. Esperemos que el presupuesto logre en el fondo un acuerdo que no lleve a lo que se propuso inicialmente, porque el consumo propuesto es un consumo todavía alto. Tú tienes que analizar el consumo pensando un poco, tienes que analizar el gasto público, consumo gobierno, gasto público, desde el punto de vista también del consumo privado y de la inversión. Pues si yo voy a gastar y no tengo recursos, es como cuando en una familia nos ponemos a gastar más de lo que ganamos, definitivamente no tenemos cómo. Digamos. Vemos entonces la masa salarial que está aumentando. Esto en definitiva nos hace que vemos un incremento desde el punto de vista de lo que es la cantidad de fuerza de trabajo, pero por otro lado vemos la fuerza de trabajo aumentando, el empleo aumentando, pero aquí también vemos un tema que es un poco preocupante del punto de vista de lo que es la informalidad. ¿Ya? Si bien la tasa de desempleo nos considera todas aquellas personas que tienen un trabajo, no discrimina entre trabajo dependiente o trabajo independiente o informal. Y tampoco discrimina si esa persona trabaja 30 días, 15 días o 20 días. Esa persona trabaja o no trabaja, checklist, trabaja, listo. Entonces una persona empleada. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que en el extremo, en el borde, debiéramos pensar entonces en que tuviésemos la mayor cantidad de gente trabajando de manera dependiente o de manera independiente pero formalizada y que evidentemente pudiera trabajar 30 días porque si no igual nos complica. Y allí eso muestra un poquitito esta tendencia de lo que es en definitiva esta gráfica.
Dos temas interesantes desde el punto de vista de actividad, la brecha de actividad. Bueno, ya les decía, ya les mostraba esto que en definitiva no nos logra levantar mucho. Y las proyecciones de crecimiento del PIB, estas son las últimas proyecciones, la verdad es que están en el rango de 2,75 y 2,25. Yo creo que va a estar más cercano a 2,5, 2,6, pero no más allá. El año 2024, el año 2025 las proyecciones son más bajas que el año 2024. Y lo mismo, estos son los datos del Banco Central. Y el año 2026 la verdad es que también son muy similares al 25. Esto sí que es preocupante. El consumo privado ha ido aumentando, ¿ya? Y lo mismo la formación bruta de capital de trabajo, pero esto es la proyección. Aquí estamos hoy día en estos años que ya han pasado, digamos. Aquí tenemos 22, 23, 24, vamos cayendo. Esperemos que esto repunte, pero va a depender un poco de ciertas políticas que los vamos a conversar de inmediato. Interesante lo que está pasando con el stock de colocaciones. Una de las maneras de dinamizar el consumo es que la gente tenga acceso al mercado financiero. Y aquí vemos que en definitiva todas estas están cayendo. El consumo está cayendo. Los créditos de consumo abajo. Los créditos comerciales han ido disminuyendo bastante. Y evidentemente el único que ha ido aumentando, entre comillas, es el hipotecario. Pero ojo, han ido aumentando no porque haya aumentado, en definitiva, haya bajado la tasa de interés, en algunos casos la ha bajado, sino porque ha habido también interés de personas en adquirir las viviendas. Hoy día el mercado inmobiliario está bastante alicaído y esperemos que esto efectivamente nos ayude. Y por otro lado, en la parte comercial vemos que estos están bastante frenados. La deuda bruta como porcentaje del PIB es lo que nos debiera preocupar. Esto es gasto fiscal. Vale decir, aquí lo que tenemos es lo que hemos visto. Esta era nuestra deuda el año 2007. 2007, bien dicho. Prácticamente no teníamos deuda. Y esta es la deuda ahora. Esto es porcentaje del PIB. Hoy día estamos cercanos al 8%, estamos cercanos al 9% como porcentaje del PIB. Y esto en definitiva es un tema no menor. ¿Qué ha pasado con respecto a lo que significa la comparación con otros países que siempre nos comparamos? Las líneas naranjas somos Chile. Aquí tenemos, en definitiva, Portugal. Acá tenemos, en el fondo, el caso de México, Singapur. Perdón, tenemos el caso de Portugal, bien digo, Corea, Irlanda, Singapur, etc. Y la verdad es que cuando vemos, y estamos parados acá, cuando vemos, salvo el caso de Portugal, que Portugal en un momento determinado estábamos en el fondo prácticamente compitiendo con Portugal, pero no está ganando. Pero el resto se nos disparó. Y el resto se nos disparó y ahí vemos en definitiva cómo, miren Singapur, miren cuando partimos acá, y la verdad es que estábamos todos básicamente compitiendo con rangos muy cercanos y se nos empezaron a disparar. Portugal, perdón, en el caso de Irlanda lo mismo, Corea ni hablar, etc. Crecemos un punto menos que el promedio mundial. Si tomamos la tasa de promedio mundial como tasa de crecimiento, la verdad es que la tasa de crecimiento mundial es 4%. Nosotros estamos con tendencia de crecimiento, el promedio de los últimos 10 años de 2%. Eso también es preocupante. ¿Ya? ¿Cuáles son una de nuestras principales barreras? Y esta lámina es bastante interesante porque una de nuestras principales barreras es la permisología. Aquí vemos carpetas y todas con candado. Nadie revisa estas carpetas. Y en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí claramente tenemos un problema. Y aquí yo hago una pregunta. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias que significa no o frenar proyectos de inversión? Hemos visto cómo se han frenado proyectos de inversión por lo que hice relación con temas de data center. Nos perdimos tener a Google acá y básicamente ¿por qué? Porque era tanta la cantidad de restricciones o de exigencias que le pusieron que
uno ve ahí, dice, me instalo en otro lado, que va a ser mucho más rentable. También lo hemos visto en el proyecto de Colbún, cuando Colbún en el fondo decidió suspender su inversión, una inversión bastante millonaria. Y lo que es peor, lo vimos en el proyecto de Arauco, donde decide irse a Brasil e instalar una planta de papelera en Brasil de cercana a los 2.000 millones de dólares. En realidad son 3 etapas. En las 3 etapas estamos hablando de cerca de 6.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Uno podría decir, bueno, pero la empresa es chilena, sí, todo lo que uno quiera, pero los impuestos los va a dejar en Brasil. El empleo lo va a tomar en Brasil. Y todo lo que dice relación con los beneficios los van a tener los brasileños. Y entonces ese es un tema que estamos viendo que es medio complicado y uno de los temas relevantes es el tema de la permisología. Yo creo que acá hay un tema que nos debiera preocupar, pero lamentablemente con esta pregunta digo, bueno, no hay nadie que estamos viendo que se hace cargo. Todos tienen buenas intenciones, pero del dicho al hecho, ya llevamos 3 años de este gobierno y en los 3 años de este gobierno hemos hablado que vamos a presentar un proyecto de permisología, pero la verdad no tenemos nada. Y eso sí que es complicado, porque necesitamos un poco el tema de un checklist en lo que dice relación con a acelerar los procesos. Pero veamos el vaso medio lleno, veamos los desafíos que hoy día tenemos. En primer lugar, vemos que hay un desafío no menor desde el punto de vista de la valoración de lo que es el IPSA. Y aquí vemos, en definitiva, una gráfica bien interesante que nos muestra un poco cuál es la valoración. Cuando vemos la valoración del IPSA, vemos en definitiva, a ver, un poquitito antes, los mercados funcionan en base a las expectativas. Por lo tanto, cuando yo tengo expectativa por algo, yo digo, comillas, me la juego por algo. Si yo creo que determinada acción o determinado mercado es interesante, voy a apostar a ese mercado. Y eso va a hacer que la tendencia en el precio vaya a aumentar. Y entonces eso se puede relacionar básicamente por lo que es este indicador, el índice de precio selectivo de las acciones, donde vemos que efectivamente hay una tendencia, y aquí en esta gráfica vemos los últimos 5 años. Y aquí vemos en los últimos 5 años que en definitiva, claro, nos pegamos una caída importante como consecuencia del COVID, pero hoy día estamos frente estamos frente a un crecimiento del punto de vista de estas valoraciones. Y aquí vemos otro elemento que es interesante, que es la relación que hay entre los dividendos, esta es la línea roja que muestra los dividendos de las empresas, y aquí la línea negra muestra la tasa de riesgo de mercado. La tasa de riesgo de mercado es en definitiva lo que yo le exijo a un proyecto cuando yo quiero quiero invertir en ese proyecto. Y entonces, ¿por qué hemos tenido en definitiva tan pocos proyectos? Porque como aumentó tanto el riesgo, cuando descontamos un proyecto, ese proyecto lo descontamos a una determinada tasa. Si nosotros tenemos una inversión inicial y aquí tenemos un conjunto de flujos futuros respecto de esa inversión inicial, nos da lo mismo a qué tasa descontamos estos flujos futuros. Si la tasa que descontamos estos flujos futuros es muy alta, el valor presente de esos flujos futuros va a ser muy bajo. Y eso quiere decir entonces que yo sumo esos flujos futuros y lo comparo con la inversión inicial y prácticamente se me cae el proyecto. Al revés, cuando la tasa de riesgo nos cae, el valor que vamos a descontar esos proyectos es a una tasa más baja. Y al tener esos flujos futuros descontados a una tasa más baja, lo que vamos a tener ahí es que vamos a tener un valor presente más alto. Y entonces lo comparo con la inversión inicial y digo, este es un proyecto atractivo. ¿Ya? Interesante en esta gráfica ver un poco lo que pasó fundamentalmente con el IPSA. Y fíjense que aquí lo que les muestro son los distintos gobiernos que hemos tenido. Y vemos acá la trayectoria del IPSA en términos de dólares, para no confundir y no enredarnos con lo que es en definitiva el tema de lo que es el peso chileno. Y entonces aquí vemos las elecciones presidenciales, Lagos, Bachelet, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Boric. Y en realidad vemos que
Aquí no hay una situación que uno, claro, acá quizá dentro de la línea, piensen que un poquitito acá cuando asumió el presidente Lago había bien poca confianza, dado que era un gobierno socialista, que en definitiva ese gobierno socialista era el temor de que podría empezar a estatizar, muy por el contrario. Pero bueno, pero la valoración cayó considerablemente, o sea, la gente no tenía mucha confianza, pero rápidamente empezó a subir y le entregó un gobierno, en definitiva, a Bachelet, con un IPSA bastante más grande. Posteriormente, claro, aquí viene esta baja importante por determinadas decisiones que tomaron a nivel del periodo Bachelet 1, asume Piñera, pero fíjense que en un momento acá no era tanto más que lo que teníamos del punto de vista, estamos viéndolo con una variable objetiva como es el IPSA. Después vemos el primer periodo que fue el mejor de Piñera 1. Después, claro, acá tuvo todo el tema del conflicto de Cabal, entonces esto cayó. Después, en el fondo, de nuevo, y aquí tuvimos ya prácticamente, aquí tuvimos el 19 de octubre del 2019, el COVID, y hoy día, claro, vemos una valoración del punto de vista de lo que es el escenario hasta ahora de Boric, que del punto de vista del IPSA, claro, no es tan distinto, no es que esté aquí o que esté a estas alturas, pero estamos hablando de aquí, comienzo de la década del 2000. Entonces, vemos que aquí en las elecciones presidenciales no había un efecto tan interesante. Si esto lo metemos en un mapa de calor, ¿ya? Y vemos entonces el tema de riesgo, claramente, y aquí fíjense que estamos considerando, esta línea nos muestra la elección presidencial. Y aquí entonces tenemos 1 a 3 meses de la elección presidencial y aquí 1 a 12 meses de la elección presidencial. Y claro, vemos el primer año de Lagos con una tendencia relativamente amarilla, digamos, pero no roja. Y vemos después, perdón, aquí estaba un año antes, un año después. Aquí en el fondo el primer año fue el año quizás un poquitito más complejo, pero que se fue arreglando. Luego después viene Bachelet, veámoslo aquí en este lado. Después vemos que en general, en nuestro mapa de calor, los riesgos no se han cambiado tanto. Ahora, ¿por qué tenemos amarillo? ¿Por qué no tenemos algunos verdes? Bueno, porque en definitiva hemos tenido escenarios que nos han ido complicando desde el punto de vista macroeconómico. ¿Qué desafíos tenemos? En primer lugar, sabemos lo que representa el calentamiento global. Y si sabemos lo que representa el calentamiento global, bueno, quiere decir entonces que aquí hay una demanda mundial por energías limpias. Y aquí tenemos una gran ventaja por lo que son las energías limpias. Y por lo tanto tenemos un norte chileno con una exposición de sol extraordinaria, con vientos extraordinarios. Y claro, desde el punto de vista de lo que es la energía renovable, el gran tema, el gran dilema hoy día es cómo encontrar abastecimiento de la energía y no perder esa energía por un tema del punto de vista de baterías. Pero eso ha ido mejorándose considerablemente y es muy probable que en los próximos meses o quizá a lo mejor en un par de años veamos mucha mayor tecnología de abastecimiento, en el fondo, de lo que es en el fondo almacenamiento de energía solar y energía eólica. Pero eso hay una demanda, o sea, aquí hay un beneficio no menor. Pero ¿con qué nos topamos? Nos topamos con el tema del punto de vista de la permisología. Hace un par de semanas atrás leía en el New York Times un reportaje bien interesante de varios grupos ecologistas internacionales que se están oponiendo a los nuevos trazados subterráneos o los nuevos trazados que hay marítimos de fibra óptica. Ustedes saben que el gran tema de la fibra óptica es que para conectar el mundo necesito fibra. Necesito conectar al mundo. Y para conectar al mundo hoy día, parte importante de esa conexión es por la vía marítima, vale decir, es subterránea, no subterránea en tierra, sino subterránea en mar. Y hay unos informes de estas empresas, de estas en el fondo ONG, que se están dedicando a todo este tema del calentamiento global y que están en el fondo también, están manifestando sus reparos de que esos ductos que pasan por los océanos generan un daño ecológico.
Entonces, el gran tema que yo siempre digo y siempre lo manifiesto, está bien, podemos estar de acuerdo que a lo mejor habrá algo de la flora o la fauna marítima que se pueda estar complicando. Sí, puede ser. No soy biólogo marino, pero podría entenderlo desde el punto de vista de una lógica. Pero el gran tema es, ¿por dónde entonces nos vamos a comunicar? Uno dirá, bueno, pongámonos avesados, démosle el negocio a Elon Musk. Entonces empecemos a instalar satélites para que podamos estar conectados vía satélite, que claramente no tenemos que contaminar océanos, nada. ¿Se imaginan el mundo cuando decidamos instalar la cantidad de satélites que queramos? O sea, no van a poder, en el fondo, no vamos a poder salir de la Tierra porque vamos a chocar con todos los satélites que hay. Y el gran tema que vamos a tener con los satélites, es decir, claro, en algún momento los satélites van a tener una cierta vida útil. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Los vamos a traer a la Tierra de nuevo? Ustedes saben que todos los satélites que hoy día se llevan, hacia arriba, todos esos satélites cuando pierden su vida útil se caen a cualquier lado. Claro, no es un meteorito que cae en algún lugar, pero se caen. Entonces imagínense que tuviésemos 10, 20, 100, 1000 veces más satélites. Teníamos que estar diciendo, oye, no, mira, ahí va cayendo un satélite, va cayendo otro satélite. ¿Cuál es la pregunta que yo hago ahí? Es básicamente, está bien, yo creo que podemos preocuparnos por el medio ambiente y no tengo ningún inconveniente en eso. Pero cuando nos vamos al extremo, vamos a estar complicados porque podríamos estar sin comunicación. Yo siempre hago la misma pregunta, les digo, a partir de mañana no va a haber comunicación. ¿Podríamos estar sin comunicación? Les quitan el celular. Algunos minutos y queda la tendalada, digamos. Entonces, bueno, es un poco el escenario. Segundo, que las condiciones de la generación de energías limpias en nuestro país son extraordinarias. Tenemos un norte de Chile extraordinario. Y evidentemente que tenemos un gran desafío. El otro tema es el agua desalada a costos razonables. No podemos seguir consumiendo agua continental. Nos vamos a complicar porque no hay más agua continental. Como hacen los proyectos mineros que son demandantes de lo que es agua, ¿cómo hacen? No pueden seguir consumiendo agua continental. No podemos seguir sacándole más agua porque ya no hay napas subterráneas. Bueno, pero tenemos una costa inmensa. ¿Por qué no logramos instalar empresas desaladoras que tengan costos razonables y que nos permitan cubrir en todas partes de Chile, donde sea necesario, por la vía de desalación? ¿Por qué no podemos llegar a una desalación a gran escala? Que no sea impedimento de que esto nos pueda generar en el fondo un tema con respecto a que no lo podamos instalar y que además esto signifique que podamos alimentar de agua a quien quiera, no haya ningún problema. Hoy día escuchaba unos comentarios de unos agricultores que nos decían en la mañana que en el norte está de nuevo el desierto viniéndose con mucha fuerza a nivel de la tercera y tercera región y ha llevado a una crisis hídrica no menor. Yo digo, pero ¿por qué no logramos esto si tenemos el agua al lado? Y ahí tenemos de nuevo el tema de la permisología. Bueno, aquí ven un ejemplo de una fotografía que no es menor desde el punto de vista de los data centers. Los data centers también consumen mucha agua, pero claramente podemos tener, y aquí no estamos contaminando nada, aquí tenemos almacenamiento de información, tenemos almacenamiento, tenemos comunicación. Bueno, y el otro desafío es el hidrógeno verde. Voy a hacer una observación respecto al hidrógeno verde. Lo único que quiero decir acá, que la estimación de demanda en kilo de toneladas de H2, vale decir, el famoso escenario mundial que queremos, que la neutralidad de carbono se logre en el 2050 a nivel mundial. Chile también suscribió este acuerdo. Eso quiere decir que al 2050 esto es lo que tenemos que convertir. Bueno, tenemos un desafío con el hidrógeno verde, claro que tenemos un desafío. Tenemos producción de hidrógeno verde muy leve, pero tenemos la posibilidad de sacar a nivel del sur hidrógeno verde. Chile tiene una posición ventajosa respecto al hidrógeno verde y evidentemente también lo tiene del punto de vista de la producción o del consumo, tiene consumos más bajos que el resto del país. Hoy día actualmente hay 5 proyectos ingresados al Servicio de Impacto Ambiental y estos 5 proyectos, la verdad,
es que ahí están durmiendo absolutamente. Fíjense, lo que no nos puede pasar es lo que nos pasó con el litio. Un dato importante desde el punto de vista del litio. El litio hoy día está a $10 el kilo. Llegó por 2 años a estar a 60 dólares el kilo. Chile es uno de los países de costo más bajo en la producción de litio. ¿Y por qué es uno de los países de costo más bajo? Porque Argentina tiene litio minero, Estados Unidos también tiene litio minero, África, que tiene producción de litio, tiene litio minero. ¿Qué significa que tienen litio minero? Significa que tienen que, lo mismo que el cobre, tienen que perforar una mina, sacar el litio y separarlo. Aquí el litio nuestro es agricultura. ¿Y por qué digo agricultura? Que no me escuchen los mineros porque me van a decir que no. ¿Por qué digo agricultura? Porque en el norte el litio lo tenemos a ras de piso. Es cosa de sacarlo, secarlo y lo tenemos listo. Los costos de producción de Chile son los más bajos del mundo. Y tenemos frenada la producción nada más que por temas de permiso. Fíjense que Sokimich produce litio aproximadamente a razón de $6 el kilo. Ese es su costo total. Y hoy día lo vende a 10. Pero durante 2 años, el litio llegó a 60. Imagínense la utilidad que le puede generar al país esa cantidad. ¿Y qué es lo que nos pasó? Claramente nos pasó que en definitiva estábamos frente a un escenario en que hoy día no, pero ¿por qué le vamos a dar? No, pero es que esto es de aquí, esto es de allá. Ah, ¿y qué es lo que va a pasar? Ingresó a Argentina, ingresó a Estados Unidos, ingresaron varios de los países. Bueno, ¿por qué toco esto? Porque nos va a pasar lo mismo con el hidrógeno. Lo mismo con el hidrógeno. ¿Ya? Bueno, desde el punto de vista del hidrógeno, hoy día producir hidrógeno cuesta entre 500 y 1.250 dólares. Si nosotros vemos el costo promedio, hoy día claramente hay varios que dicen que esto se ve muy complejo porque dado esos costos, salvo muy pocos países, como es el caso nuestro, que va a acarrear que para algunas empresas generadoras, o mejor dicho, para algunas empresas productoras de energía, no les sea muy rentable. Pero ¿por qué es lo que nos va a pasar? Nos va a pasar que en la medida que no haya interés por el hidrógeno verde, se va a frenar. Y después vamos a decir, ¿y por qué no lo hicimos? ¿Ya? Es importante tener entonces claridad respecto a una estrategia de desarrollo económico. Y por otro lado, bueno, juguémonos un poco a los escenarios económicos. Si vemos un poco los escenarios económicos para los próximos 3 años, incorporando el año 2024, vamos viendo un poco lo que yo les comentaba, que la inflación debiera estar dentro de estos rangos. La tasa de interés debiera estar a razón de 4, no debiéramos tener tasas de interés más altas. El desempleo, la verdad es que esto quizás todavía sigue siendo alto, pero eso va a depender un poco de las políticas de desarrollo que pudiésemos tener, el tipo de cambio. Yo me la juego en estos valores que creo que son bastante más razonables. El precio del cobre, yo aquí quiero ser un poquitito más pesimista, pero 4,2 dólares la libra de cobre es muy bueno para lo que es la producción hoy día minera. No nos olvidemos que hace 8 años atrás llegamos a un precio del cobre a menos de $1 la libra. Quebraron muchas empresas chicas, pero las empresas grandes hoy día tienen costos de producción cercanos a 1,8, 1,9. Por lo tanto, imagínense el gap. Ahora, claro, favorece mucho que el precio del cobre suba, porque a la medida que sube el precio del cobre, la cantidad que recibe el gobierno por el tema de los royalties son considerablemente altas. Y bueno, y el precio del petróleo que sigue siendo un precio relativamente alto. ¿Qué problema tenemos ahí? Bueno, aquí lo que hay es un escenario, pero quedémonos con el escenario base. La verdad es que yo prefiero ser un poco más optimista y quedarme con el escenario base y no irme a escenarios adversos o escenarios un poco más complejos, digamos. Finalmente, quiero plantear que se reconoce en realidad hoy día que tenemos un mejor ánimo. Desde el punto de vista económico, se reconoce un mejor ánimo a pesar de los riesgos geopolíticos. Nuestro gran problema son los riesgos geopolíticos a nivel internacional. ¿Qué vaya a pasar con lo que es Ucrania? A pesar de que el presidente ucraniano
tiene como más claro que debieran llegar a un acuerdo y él dice que se da como ganador desde el punto de vista del acuerdo. Bueno, pero sí tenemos el conflicto en Medio Oriente, que es un conflicto complejo. Y ese conflicto es un poco, no nos olvidemos que Irán tiene una de las principales reservas de petróleo del mundo. Por lo tanto, que algo pase en Irán va a producir un problema complicado desde el punto de vista del precio del petróleo. Por otro lado, en Chile, a pesar de los esfuerzos tibios y lentos para abordar la permisología, seguimos bien retrasados y con demoras de grandes proyectos con una gran discrecionalidad. Y este es un tema, o sea, no puede ser que los criterios que utilicemos en lo que son las comisiones medioambientales sean tan disímiles a lo largo del país. Entonces no puede ser, no puede ser, no puede haber discrecionalidad porque no me gusta A, no me gusta B, no me gusta C. Por otro lado, la economía va a crecer hacia el largo plazo a razón de 1,7, 2%, que esto es una cifra muy pobre. Y eso, en definitiva, nos debiera preocupar. Es tiempo entonces de volver a poner la mirada en el largo plazo, apoyándonos en fundamentos técnicos que nos permitan de una u otra manera lograr el esfuerzo por tratar de entender que aquí si vamos a poner trabas, nos vamos a complicar desde el punto de vista de los escenarios. ¿Ya? Si vemos un poco la situación del gobierno actual, el gobierno actual del año 1 y el gobierno actual del año 3, que es el mismo gobierno, ha ido cambiando un poco la mirada, pero todavía sigue con esta situación que es compleja, que significa entonces que no, que está distanciamiento. Hoy día algo que nos ha aumentado demasiado es el riesgo político, el riesgo de la política. Y eso es un tema que también hay que hacerse cargo. Y la verdad es que una pregunta que yo siempre me hago y les planteo como desafío es ¿dónde de verdad están nuestras prioridades? ¿Dónde de verdad alguien está pensando en lo que son nuestras prioridades? Para en el fondo pensar 4 años para un gobierno, en realidad son pocos. No hemos dado cuenta que 4 años es complejo porque el primer año se instala, el segundo empieza a trabajar, el tercero ya tiene relativamente cierta continuidad y el cuarto empieza a hacer campaña. Entonces, es poco porque los tiempos se nos pasan volando. Entonces, tenemos que empezar a determinar nuestras prioridades. Si no, de lo contrario, nos vamos a empezar a arrepentir. Les decía el caso del litio porque es una realidad. O sea, estuvimos discutiendo un año respecto del tema del litio. Y todavía no lo logramos, todavía hay pertenencias de litio que no se han entregado, y ahí están. ¿Y de qué nos van a servir si cuando el litio llegue a $5 el kilo? La verdad es que no vamos a cubrir los costos. Entonces no va a pasar lo mismo en el salitre. Y esa es la verdad. ¿Cuántas baterías necesitamos a nivel mundial? No la cantidad que podríamos sacar desde el punto de vista de la extracción de litio. Entonces tenemos que aprovechar lo que en definitiva es lo que tenemos. Bien, estimados. No, nada. Nada, no, para nada, para nada. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta. No, no, sí. Oiga, profe, yo, quizá agregándole una variable más a todo lo que usted comentó, ¿ah? Este tema de las reformas tributarias que están conversando, ¿cómo ve usted el impacto de los indicadores de Chile en 1, 2, 3 años más? Mira, yo creo que en definitiva estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Y eso es lo que nos está pasando. Yo creo que nosotros como país tenemos muchas necesidades económicas. Tenemos necesidad en salud, tenemos necesidad en educación, tenemos muchas necesidades. Si nuestro gran tema es que para resolver esas necesidades necesitamos recursos. Entonces, si vamos a seguir endeudándonos como nos estamos endeudando, yo siempre pongo el ejemplo de la familia. Cuando nosotros tenemos un ingreso de X y en algún momento determinado no alcanza los gastos para ese ingreso, tenemos dos opciones. La primera opción, que nos endeudemos. Lógico, seguimos viviendo igual con deuda. Pero ¿qué es lo que nos va a pasar con esa deuda? Que va a llegar a un punto que la deuda es tan alta que no la podemos pagar. Primero, no la vamos a pagar. Segundo, nos van a subir mucho los intereses porque nos van a decir, no, pues tú eras riesgoso. Entonces nos van a subir mucho los intereses. Y la otra opción, que evidentemente es más compleja, pero hay que hacerla, es que tienes que reducir. Y tienes que decir, oye, no, si ahora no gano 10, gano 8, tengo que adecuarme a 8.
Y si antes salía todos los días, si antes hacía esto, si antes hacía esto otro, no lo voy a poder hacer hasta que llegue a normalizar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que los países en general no generan ni un ingreso. Ni un ingreso. Los países lo único que generan es gasto. Y los ingresos los obtienen de los tributos. Está muy bien. De los tributos de las personas, de los tributos de las empresas. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que cuando empezamos a exigir más y más y más tributos, lo que va a pasar es que cualquier empresa va a decir, ¿sabe qué? Ya no me interesa, no me es rentable. Y hoy día esto es demasiado fácil. Las barreras son muy bajas. Si hoy día no me da para producir acá, me voy a producir a Perú o me voy a producir a cualquier otro lado. Entonces, ese es un tema. Entonces, hoy día estamos discutiendo el tema tributario y estamos discutiendo el tema tributario diciendo cómo estrujamos el limón. Pero si ya no tienes limón. Entonces, yo con eso no estoy diciendo que nos bajemos los impuestos, pero prioricemos, prioricemos. Hoy día le tenemos miedo al tema de la inversión. Y le tenemos miedo al tema de la inversión porque vemos a la parte del punto de vista de la empresa en general. Y cuando hablo de empresa, hablo de organizaciones, la vemos como el demonio. Y la vemos como el demonio porque, pero sin nada, si ese empresario asume riesgo. Y el otro gran desafío que tenemos, cuidado, es en el tema de la educación. Y en el tema de la educación, ojo, por supuesto que nos tenemos que preocupar de la educación prebásica. Yo no lo discuto, pero ojo. Si nos preocupamos de la educación prebásica, primero, las tasas de natalidad están cayendo considerablemente. Cada vez tenemos más. Fíjense que la tasa de natalidad en Chile ha caído 30% en 10 años. 30%. Si nosotros proyectamos la tasa de natalidad a 20 años, vamos a tener una población chilena donde aproximadamente el 70% de la población chilena, en 20 años, no es mucho, el 70% de la población chilena va a tener más de 60 años. Bueno, eso es. No te extrañes, eso es. En China te pasa lo mismo. En Japón ni hablar. ¿Por qué han tenido tanto problema en el consumo en Japón? Porque tiene gente, ya gente de edad, en que no le quiere gastar, quiere ahorro, 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 ahorro. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Hoy día, por supuesto, que nos tenemos que preocupar de la educación primaria, de la educación básica, de la educación del kinder, digamos. Pero si nos preocupamos del kinder, para resolver el problema necesitamos a lo menos 25 años. Vamos a suponer un ejemplo y vamos a decir, cambiemos el kinder ahora y hagamos escuelas de kinder fantásticas. Y esperemos que salga esa generación. Tenemos 25 años. En 25 años no soportamos. ¿Qué es lo que nos pasa hoy día? Necesitamos formar profesionales que tengan competencias que las empresas requieren. Y ese es el gran desafío. Es la gran crítica que yo, por ejemplo, hago también a las universidades y a las escuelas técnicas. Fíjense que en las escuelas técnicas también tenemos que dar un cambio importante. Las escuelas técnicas hoy día tienen que tener mayor, como se llama, marketing, del punto de vista de decir, ¿por qué le tenemos miedo a estudiar una carrera técnica? Si una carrera técnica va a tener la posibilidad de tener un trabajo mucho más constante y de remuneraciones que no son bajas. Y el tema está en que decimos, no, pero es que yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto otro. Y ahí hay un tema. Y hay un gran tema que tenemos que preocuparnos. ¿Por qué razón? Porque en definitiva decimos, no, saquemos, está bien. Yo creo que durante el gobierno de Lagos teníamos una política educacional que se fue llevando al gobierno de Frei y al primer gobierno de Bachelet, que dio muy buen resultado. Mira, yo tengo mi primer profesional dentro de la familia, mis hijos, primeros profesionales dentro de la familia. Y tuviste mucha gente que dijo, yo quiero que mis hijos sean profesionales. Extraordinario, y lo fuimos cumpliendo y teníamos un norte claro. Queremos educar de manera tal que ya las familias cada vez tengan más profesionales. Pero hoy día nos tenemos que preocupar que esos profesionales tengan trabajo. Y entonces, si no, estamos complicados. Y darles trabajo significa preocuparse de entregarles las habilidades que la empresa te está demandando. Y ahí tenemos que, porque eso es de corto, no digo de corto plazo, de un año, pero eso es más inmediato. ¿Qué necesitamos
cuando vemos las empresas te dicen, está bien, el cartón es importante, pero yo necesito que usted tenga competencia en todas estas cosas. Y el resto, y eso tenemos que preocuparnos. ¿Ya? No sé si hay alguna otra duda, consulta. La matriz productiva de Chile está centrada finalmente en Materias primas. Sí, materias primas. Sí. Y con el contexto que das al final del cambio climático está contado. Absolutamente. Mano, ¿no? ¿Dónde ves tú que Chile tiene una oportunidad en cambiar esa matriz, ¿no? Porque hoy día hay una tendencia que se están exportando muchos servicios tecnológicos de Chile hacia el extranjero, pero ¿ves tú, desde tu experiencia, alguna otra posibilidad donde este país tenga crecimiento? Fíjate que una de las cosas relacionadas con eso es que tenemos las tasas de investigación y desarrollo más bajas de Latinoamérica, no del mundo, peor todavía, más bajas de Latinoamérica. Tenemos menos del 1%, 0,4% es el gasto del Producto Interno en investigación y desarrollo. Y eso nos tiene que preocupar. Entonces, ¿por qué razón? Porque hoy día no podemos competir con China. China es la principal fábrica del mundo. Yo quedé impresionado cuando tuve unas estadísticas de cuánto era la cantidad de pares de zapatos de mujeres. Estoy hablando del 2010, perdón, el 2017. ¿Cuánto era la cantidad de pares de zapatos de mujer que producía China? 2017, hoy día debe ser más alto. Bueno, el 2017 producía 1.900 millones de pares de zapatos. O sea, en el fondo, estamos hablando que si la población del mundo hoy día son aproximadamente 7.000 millones de personas, y haciendo un análisis sencillo, la mitad son hombres, la mitad son mujeres, quiere decir que producía el 60% de los pares de zapatos en un año. 60%. Claro, podrás decir, sí, pero es que una mujer tiene más de un par de zapatos. Bueno, pero pensemos que hay muchos otros países. Entonces, el gran tema es, ¿vamos a competir en el mercado del cuero y el calzado? ¿Vamos a competir en el mercado de la ropa? ¿Vamos? No, si no tenemos ventajas competitivas. Dediquémonos a competir donde tenemos ventajas competitivas. Evidentemente que si yo soy zapatero, me puedo dedicar al mercado de nicho y puedo decir, oye, es que yo fabrico, como los argentinos, fabrico un zapato que efectivamente es top, pero en una escala menor. Y en mi mercado, listo. Pero eso no es pensando en que vamos a abastecer absolutamente todo. Nos pasa con todo. Hoy día vean un poquitito, métanse a Temo, métanse a cualquiera de las plataformas y vean lo que tiene. Se aburre uno de ver tantas cosas, porque son muchas cosas. La producción entonces nos cambió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No podemos estar pensando que vamos a ser comercializadores. Sí, podemos decir que vamos a ser comercializadores, pero fíjate que, ¿cuál es el futuro que tienen las empresas del retail? No te estoy hablando de las empresas de los supermercados, retail, porque el alimento siempre lo vamos a consumir. El futuro que tienen es transformarse en comercializadores de productos importados. Es generar verdaderos, en el fondo, verdaderos sistemas de entrega de bodegaje acá conectados con su fabricación en China. Pero ya no creo, cada vez vamos a ir reduciendo más las tiendas presenciales. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que el gran desafío que tenemos es desarrollar tecnología, que hoy día la podemos hacer, e exportar tecnología, que hoy día la podemos hacer. Pero no compitamos. Por supuesto que la materia prima, por supuesto que nos favorece considerablemente. Pero lo que pasa con respecto a la tecnología es que en definitiva en el tema tecnológico tenemos posibilidades de poder desarrollar, claro. Tenemos compañías que se han abierto y compañías que se han desarrollado en el mundo, pero ¿por qué? Porque han visto ese nicho de mercado. Yo siempre digo, ustedes debieran transformarse en emprendedores. Ese debería ser el nicho, el emprendimiento. Y el emprendimiento te permite, de alguna manera, empezar a buscar ideas. Hoy día, frente a un mercado globalizado, eso es. El gran desafío que tenemos también a nivel de la educación es formar alumnos que sean culturalmente globales. Ya no globales, culturalmente globales. Vale decir que tengan la posibilidad de poder competir en todas partes del mundo y exportar y instalarse en todas partes del mundo. Tenemos que pensar que ya no existen fronteras. Ya dejamos de hablar de la globalización
como un proceso de integración económico, tecnológico y financiero que tienda a crear un solo gran mercado mundial. Ya dejamos de hablar de eso. Ya dejamos de hablar que la globalización es un mercado sin fronteras. Hoy día la globalización es una globalización cultural. Es una globalización donde hoy día tengo que pensar que debo estar en cualquier lado, pero debo estar preparado para estar en cualquier lado. Y ahí sí que tenemos ventajas, pero ventajas desde el punto de vista del valor agregado. Los recursos naturales los vamos a tener siempre. La agricultura la vamos a tener siempre. Debemos desarrollar la industria del salmón, de la agricultura, la vamos a tener. Pero nos vamos a encontrar que si que nos quedamos dormidos, alguien nos va a ganar el quien vive. Ya nos ganó el quien vive en el litio. Y eso quiere decir entonces que ahí vamos a tener un problema. ¿Mm? Bien, pues, no sé, tú ahí tienes que manejar el no sé si tiene alguna pregunta ahí la gente que está en la... Esta persona tiene una duda. No sé, tú le... Era, del magíster sí, pero no del pregrado, no. No, no, mira, lo que menos tengo es tiempo, así que... Y cada vez que digo voy a hacer estos cursos, en mi caso me tiran la oreja. Tengo 3 hijas, mi señora, 3 hijas, 4 perros, no, 3, porque el otro es de una de mis hijas, y un nieto y medio. No, un nieto 60%, porque tengo un nieto de 2 años, ayer cumplió 2 años, y una nietecita que viene en camino, que tiene 6 meses. Así que ya el tiempo me va consumiendo para disfrutar a los nietos. Claro, así es. Bueno, profesor, en representación de la escuela, le vamos a entregar este Muchas gracias, obsequio estimado. y agradecerle en No, verdad nada, por acompañarnos. nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy, muy, muy. No sé, tú me dices si eso lo... Ya.